Fíjate que hace mucho tiempo yo me preguntaba eso, porque cuando a mí me decían quién es Victoria, yo venía y yo decía todo lo que había estudiado y para mí pues eso es importante, pero son etiquetas. Ahora disfruto el proceso y digo ahora, porque antes vivía mucho en el hacer, hacer y hacer y hacer muchas cosas. Creo que esa es una parte que uno va transformando. Mm. Puede ser que el ego estaba ahí, de que, oh, yo quiero hacer para que me vean en el arte, amo el arte. Y así empezó, Baluarte, en el garaje de mi casa con un ¿En rótulo, serio? con un rótulo que decía, se dan clases de música. Conversaciones elegantemente informales desde la autenticidad del ser. Este podcast fue creado con el propósito de contar historias, anécdotas, darle voz a las experiencias a través de invitados maravillosos y también contar con el aporte y las herramientas de expertos para nuestro desarrollo personal y profesional. Yo soy Mariale y bienvenidos a tu podcast En Contraste. Buenas. En tu podcast Encontraste, hoy iniciamos un nuevo episodio y siempre es una oportunidad cada vez que tengo estos espacios para grabar y poder coordinar con cada invitado. Tengo la oportunidad de unas conversaciones súper interesantes antes de empezar a grabar porque eh, son mi primer contacto directo con cada invitado, más allá de invitarlos a participar en el podcast. Entonces, trato de conocerlos un poco para poder conectar de qué podemos hablar durante los episodios. Y el darme cuenta que las personas llegan a ti y tú a veces no entiendes por qué o para qué vienen. Y conversando con ella teníamos tanto, no tienen idea de todas las cosas que teníamos en común y de todos los planes que se pudieron engranar en las dos y que podemos ser ayuda la una de la otra o apoyo de la una de la otra para lograr objetivos en común. Entonces, eso me parece genial. Esas energías que se mueven así indican para mí que cada grabación que tengo tiene una razón de ser para mí, sobre todo es mi cura todos los domingos que grabo y para el invitado espero que así sea y para todas las personas que tengan a bien escucharlos. Yo no creo que tenga mucho que presentar el día de hoy con nuestra invitada porque sé que ella nos va a pasear divinamente por toda su historia y lo que puedo resaltar es que es una persona altruista, es una persona al servicio, es una persona que busca maneras de aportar de alguna forma, tiene muchos proyectos diferentes pero con una misma finalidad, apoyar y hacer crecer al ser humano desde el liderazgo, desde el entendimiento, desde el arte, desde identificarte quién eres, de buscar cosas que hacer. Entonces yo creo que va a ser un episodio bastante enriquecedor desde un ser humano que ha vivido directamente lo que es servir y reconocer qué puede hacer para ayudar a otras personas. Yo quiero darle la bienvenida el día de hoy a Victoria Báez. Mariale, gracias, 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 de verdad que qué lindas palabras. Y yo suelo decir que nada ocurre por casualidad, sino que son diosidencias. Y en este espacio que estábamos antes de salir al aire, yo dije, wow, qué increíble, como decís vos, cómo se mueven las energías cuando lo que estás haciendo es desde el corazón y es con un propósito. Yo te felicito por este podcast porque estás dejando tu propia huella, Mm. como dice mi lema. Y en la medida que vos vas entrevistando, vas conociendo a personas, yo creo que esto es un ganar de doble vía, Mm. porque desde ya me siento súper cómoda con esta entrevista, desde ya he aprendido en estos minutos que hemos hablado y de verdad que estoy muy agradecida. Saludos desde Managua, Nicaragua. Mm. Muy contenta de esta invitación y de poder compartir con toda tu audiencia lo que estamos haciendo por acá desde el corazón para dejar nuestra propia huella. Mm. Victoria, ya sabe, ese es su lema, ella trata de dejar una huella en cada cosa que hace, por eso yo me atrevo a decir que hay mucha intención en cada cosa que se propone, ella tiene que conseguir un sentido que vaya más allá de un retorno, que por supuesto es necesario, un retorno financiero, pero creo que ella también, al igual que yo, considera que son consecuencias después de las buenas acciones. Y solemos iniciar los episodios, Victoria, conversando un poco, mm, ¿quién es Victoria? ¿Qué pasa con Victoria cuando ya no están las charlas de liderazgo, cuando ya el título solamente está guindado en la pared, recordando un esfuerzo inmenso por lograr un objetivo? ¿Cuál es la esencia de Victoria? Fíjate que hace mucho tiempo yo me preguntaba eso, porque cuando a mí me decían quién es Victoria,
yo venía y yo decía todo lo que había estudiado y para mí pues eso es importante, pero son etiquetas. Yo soy un alma en constante evolución, que vino a este mundo a dejar su propia huella, con mis talentos y habilidades. Desde pequeña tenía un sentido de la vida que no entendía. En ese momento era una niña extraña, una niña rara. Vos te imaginás que a los 5 o 4 años te estés preguntando el porqué de las cosas y por qué vine a este mundo. Eso no es muy normal. Y entendí, a medida que fui creciendo, esa intención de amor y de servicio a los demás. Y dije, ¿cómo yo puedo usar mis talentos y habilidades para poderlos poner al servicio de los demás y sobre todo disfrutar el proceso? Como decís vos, después vas hilando todo lo que va pasando en tu vida y ahora vivís de esto, pero más allá de que si no te pagaran ni un solo dólar por lo que haces, igual lo seguiría haciendo porque es parte de un propósito y una misión de vida. Estudié administración de empresas y hablando un poco de los títulos y de etiquetas como carrera, administración de empresas con especialidad de marketing y publicidad. Soy artista de vocación, toco piano, toco guitarra, por eso tengo una academia de arte, después vamos a hablar de ese tema. Y siempre me apasionó todo el tema del crecimiento y el desarrollo potencial. Entonces, estudié máster en programación neurolingüística, coach de mejora continua, y me hice mentora emocional y speaker internacional. Para mí todo esto ha venido siendo como un rompecabezas que se viene juntando hacia donde yo quiero llegar y que es inspirar y motivar con un mensaje de amor, con un mensaje de que sí se puede. Todo esto me ha servido para tener herramientas y técnicas, pero más allá de eso, yo no hablo solo de la teoría, yo siempre digo, hablo desde la experiencia, porque de nada sirve contar todo lo que sabes mentalmente, pero no lo vivís. Entonces, día a día, eso es algo, es como una prioridad de mi vida, que lo que yo diga, lo viva y sea congruente con ello. Entonces, no consigo un solo día de mi vida no dejando huella. Ahora disfruto el proceso, digo ahora, porque antes vivía mucho en el hacer, hacer y hacer y hacer muchas cosas. Creo que esa es una parte que uno va transformando. Puede ser que el ego estaba ahí, de que, oh, yo quiero hacer para que me vean, pero a medida que vos vas como alineándote realmente a ese propósito, a lo que Dios quiere en tu vida y a esas energías, que para qué estás en este mundo, te das cuenta que más allá de la hacer es ser, porque cuando sos, luego viene el hacer y luego viene el tener por añadidura. Y las cosas se van dando como, yo digo, como magia. Entonces, hoy en día me dedico más en ser y en el proceso lo disfruto. Y en la medida que soy Victoria, así, auténtica, así estoy dando una charla, así estoy dando un taller, así estoy en la vida real, aquí en casa, eso dejas un impacto y las personas te dicen, ve, me inspiraste, me inspiró tu historia, me inspiró lo que dijiste y cómo lo lograste. Entonces yo te digo, ok, vamos a hablar de inteligencia emocional, pero que yo te voy a dar la teoría, pues te voy a contar cómo yo le he aplicado, porque yo antes era así y ahora hay un antes y un después. Vamos a hablar de reprogramación mental, yo también te voy a contar cómo he ido trabajando esos techos mentales, esas creencias limitantes que estaban tan pegadas y que todavía siempre seguimos trabajando. Por eso te digo, soy un alma en constante evolución, en mejora continua. Siempre estoy queriendo ser mejor, primero para ser un mejor ser humano yo y después para poder aportar más a una sociedad. Sí, yo creo que, bueno, veo varias cosas, ¿no? Una, me gustaría preguntarte, ¿cómo se ve una niña, si fue a la edad de la niñez o la adolescencia, cómo se ve una niña o un adolescente descubriendo para qué es buena, cuáles son sus habilidades, cómo se dibuja eso? Fíjate que, mira, desde pequeña fui muy artista. Yo soy nica cubana, mi mamá es nicaragüense, mi Mm, papá es cubano. Me crié solo con mi mamá. Y yo pienso que esa salsita cubana me viene desde pequeña porque a mí me encantaba cantar, a mí me encantaba bailar, había un acto en el colegio y decía yo, y alguien puede actuar yo, alguien puede cantar yo siempre era yo, y eso me llenaba. Hoy en día entiendo que para mí el arte era como un medio de mm, expresión. Era una niña sola, me crié, no tuve hermanos de padre y madre, solo tengo un hermano de padre, pero ese era mi mundo. Yo empecé a construir mi propio mundo, yo digo mi mundo de maravilla. Entonces, en mi mundo todo era muy bonito. Y esa niña se fue dando cuenta para lo que era buena. Y te preguntarás cómo se hacía esas preguntas en ese entonces. Y yo reflexionaba,
estas son fortalezas. Yo veía que tal vez lo que a mí me salía muy fácil, por ejemplo, hablar en público o tocar un instrumento, había otras niñas que no. Y yo decía, ok, entonces yo soy buena para esto. Y empecé a enfocarme en mis fortalezas y no en esas debilidades o áreas de mejora. Por ejemplo, yo siempre lo digo riendo y lo digo públicamente, para los números no soy muy buena, aunque he trabajado esa creencia, porque no soy buena, no. Y trato de que los números sean mis amigos, ya no mis enemigos, pero no es algo, no es una fortaleza. Para mí, desde pequeña, todos los temas de comunicación eran más mi fortaleza. Entonces me enfoqué en lo que era buena y lo potencié. Y sí, pues mi mamá siempre también me puso en clases de música, en clases de danza. Victoria tenía full horario y siempre era una niña que excelencia, me gradué como la mejor alumna en mi promoción de colegio, en mi promoción de universidad. Me gustaba darle excelencia en todo. O sea, yo creo que ya viene ese ímpetu de querer ser mejor cada día. Los talentos, una vez me preguntaron, ¿nacen o se hacen? Creo que vos nacés con ciertos dones y ciertas capacidades, pero vos también podés trabajarlas, porque hay cosas que en el camino me han costado más y tal vez no eran talentos natos, pero lo he desarrollado. Todo es querer, todo es querer lograrlo y sobre todo esa mejora continua. Entonces, esa niña era muy soñadora, sigo siendo soñadora, claro que ahora sí aterrizo esos sueños, porque antes soñaba y no les ponía un plan de acción, no había estrategia, sino solo sueños, un montón de sueños. Si yo vuelvo a ver atrás, me da una nostalgia bonita y me da risa porque lo que esa niña quería hacer, estoy siéndolo. Yo me soñaba, es más, yo cerraba mis ojos, tal vez 7, 8 años, y tengo una foto, es más, una vez la posteé, donde yo salgo con un micrófono, y yo cuando yo estaba con un micrófono y yo cerraba mis ojos, yo me veía con lugares llenos de personas, hablándole a mucha gente. Te estoy hablando que estaba pequeña y hoy en día se está convirtiendo en una realidad y cada día vamos avanzando más en ese sueño. Entonces, qué increíble cuando vos naces para algo, si vos potencias eso, ¿para qué naciste? Todo se conecta. Porque si me preguntan, hubo un momento en mi vida, por ejemplo, cuando estudié de administración de empresa, no me gustó mucho, no era lo que yo quería. ¿Y de qué tenía que ver la administración con lo que estoy haciendo? Recuerdo que me gustaba pedagogía, me gustaba psicología y hubieron muchas circunstancias que pudiéramos hablar todo en un podcast que por qué no se dieron, por qué no terminé estudiando eso. Entonces la primera semana que yo fui a la universidad yo dije, no me gusta, esto no es para mí, pero lo que empezaba lo terminaba. Y hoy en día me doy cuenta, mi parte artística, mi cerebro derecho, necesitaba de esa parte de haber estudiado administración, porque al final también todos los proyectos que tengo tenés que administrar tus empresas, tenés que administrar tus negocios, pero esa niña soñaba con ser psicóloga, esa niña soñaba con ayudar a los demás. No soy psicóloga, pero trabajo en los temas de la mente y el desarrollo y el potencial humano. Entonces, como lo que soñé pequeña, aunque la vida te fue llevando por otros caminos, al final estás haciendo aquello para lo que naciste. Y eso lo entendí hace mucho tiempo cuando hice mi Ikigai, mi razón de ser, que te hace 4 preguntas poderosas. No sé si conoces esa herramienta. ¿Para qué sos buena? ¿Qué es lo que te gusta hacer? ¿Qué puedes pasar horas y horas haciendo? Cuando yo subo a un escenario, yo digo, me transformo, es una adrenalina. Yo subo de una manera y yo, después de haber hablado a un público, es como una energía. Eso me encanta. Yo pudiera pasar horas, yo puedo pasar 8 horas hablando a las personas y no me cansa. ¿Qué necesita el mundo de vos? De esos talentos y esos dones que tenés. ¿Y para qué te pueden pagar? Porque realmente al inicio todo esto que te estoy contando lo hacía de gratis con mucho amor y lo seguiría haciendo, pero también tenés que ver que si vos querés replicar esto y dar un mensaje y que sea más masivo y expansivo, también tenés que darte cuenta que tiene que ser rentable y tiene que convertir tu negocio, tu marca personal en un negocio rentable. Lo estás haciendo con amor, desde la congruencia, eso es lo primero, pero también viví de esto. Entonces, antes no lo entendía, antes yo quería como que todo fuera una fundación de lo que hacía. Y entonces eso me ayudó a entender al final ese es mi Ikigai, ese es mi propósito, dejar una huella en este mundo a través de mis talentos y habilidades, disfrutando el proceso. Le puse ese párrafo muy importante, porque si no solo te enfocas en la meta, no disfrutas, viviendo en felicidad, en paz, viviendo en equilibrio mente, cuerpo y espíritu. Así que ahí
todo empezó a suceder, la magia empezó a suceder. Mira, precisamente una de las búsquedas que tiene el podcast es esa conexión, ¿no? Ese momento en sentarte y empieza a ver, porque me funcionó, de allí salió el libro. Cuando yo empecé a retroceder la película y decir, bueno, pero ¿quién era yo cuando niña? ¿Qué era aquello que me ilusionaba hacer sin cuestionamiento y juicio, sin esperar agradar o no a alguien, sin esperar aprobación externa? Y vinieron a mí momentos que yo había totalmente olvidado a mis 9, 10 años. Tanto que hay una amiga que me dijo, que es mi amiga de toda la vida, y me dijo, ay, yo no me acuerdo de eso. Y le dije, mira, eso como que se bloqueó en mi mente, como que de eso no es bueno, o eso no sirve, eso no lo va a hacer, y era escribir. Entonces, cuando yo me conecté con esa niña que se sentaba horas boca abajo, con un chori, meneando las piernitas para escribir, y llevaba agendas, y mamá me decía, este, cada vez que salíamos de viaje, tú nunca metías maleta de juguetes, ni muñecas, ni nada. Tú metías solo una mochila con cuadernos, colores, lápices. Yo decía, esta niña es como rara. Esta niña es como diferente. Entonces yo te metía aparte una maletita con Barbies, muñequitas, a ver, pues, pero tus momentos de mayor concentración, donde ahora me dice, donde te sentías como en paz, que yo en ese momento no lo podía ver, era cuando te metías en ese mundo de contarte historia y escribía y escribía y escribía, y hasta que me casé, llevaba un diario con cualquier cosa, no tenía orden. Solamente, y todavía tengo muchos. En mi carro hay como 4 libretas metidas y cada vez que se me ocurre algo empiezo a escribir de manera desordenada, ¿no? Entonces sí creo en que las historias que te pasan forman, te crean identidad, y creo más aún que en esos momentos donde no dependías de una decisión, sino de fluir, te da un espacio mayor para reconocer en qué puede ser buena, ¿no? También es un tema de aceptación, de merecimiento, hay mucho involucrado allí, pero creo que es un primer paso. Lo otro comentaba sobre el por qué, bueno, a mí ese por qué me llevó unos cuantos de tanto preguntar, porque se veía como que cuestionaba todo, era una niña rebelde. ¿Sabes? Todo lo cuestionaba. ¿Y por qué tiene que ser así? ¿Y por qué tengo que hacerlo así? Entonces, claro, quizás yo no lo canalizaba bien, sino que era como un mecanismo de defensa, pero también estuve muy acompañada del por qué, y pues ahora tiene un sentido total, porque todavía lo sigo haciendo, ¿no? Todavía me sigo cuestionando las cosas. Solo agregando ahora el para qué, pues, para qué ahora esas cosas me pasaron. Entonces, es acompañarse es abrazar, creo, es reconocer la historia de vida y ver qué podemos hacer con eso, ¿no? Em, también comentabas que, bueno, más adelante vamos a hablar de tu emprendimiento de arte y de cómo le ofreces a esos niños esa oportunidad de verse de una manera diferente, de creer que pueden bailar, de creer que pueden tocar un instrumento, que pueden pintar, desarrollar esas habilidades que probablemente ellos no se dan cuenta. Entonces, es una acción bastante poderosa porque es formación, ¿sabes? Es formación desde ese momento que te estoy diciendo, que es el ser pequeñito que quiere tratar de definir quién es en la vida, ¿no? Entonces, es bien agradable saber que hay personas que se dan ese espacio de ver a los demás, ¿sabes? No es nada más ser tú, sino de ver a los demás. Y bueno, yo creo que volcarse en el hacer es innato, cultural, ya creo, estudia para que seas alguien, ¿sabes? Entonces, te identificas con que si no tienes un título, y eso está aquí, ¿sabes? Ver personas que dicen, no, es que yo no estudié, y agachan la cara, bajan los hombros y ya creen que no tienen posibilidades de nada porque no estudiaron, ¿no? Entonces, bueno, es una manera, este espacio es una manera, una manera de poder cambiar esa mirada. No es que no pasan las cosas, es la manera en que las miras ahora. Así es, yo creo que al final somos más que esas etiquetas. Yo soy pro estudio, me encanta Sí. estar estudiando, pero eso no te hace, vos si sos el ser humano que viniste a hacer, tengas títulos o no tengas títulos, tengas educación o no tengas, es sentir y esa congruencia de tu corazón y tu intuición te va a ir diciendo dónde. Mm, Y todo lo que te pasa, bueno o no tan bueno, porque lo vemos como desde nuestra perspectiva, porque para mí mm, todo es bueno, pero a veces decimos, no, esto fue malo, esto fue una buena experiencia, esto fue malo.
te forman y te llegan a ser el ser humano que vos sos. Cuando yo veo atrás, digo, ok, hay momentos que lloré, toqué fondo y me dolió, pero si no hubiera pasado eso, no hubiera hecho esto. Y así sucesivamente, como cuando abrí Baluarte, ya estábamos hablando de que mi primer emprendimiento que tiene 15 años, una academia de talento. ¿Sabes por qué fue? Porque ya me había graduado de mi carrera, me casé bastante joven, a los 21 años con mi primer esposo, tuve a los 22 a mi hijo y a los 24 ya tenía 2 hijos. O sea, a los 24 años ya era mamá de 2 niños. Y entonces yo no quería salir a trabajar 8 horas laborables y veía a mis niños pequeños. En ese momento también era muy sumisa, lo reconozco. Y el papá de mis hijos en ese momento me dijo, no quiero que trabaje, cosa que en la Victoria de hoy hubiera sido rebelde y digo, ¿cómo? ¿Me decís ¿Cómo? eso? Pero bueno. Y dije, ¿qué puedo hacer? Y fíjate que desde ahí empezó la pregunta, ¿qué puedo hacer desde lo que yo sé estando en casa? Y el tema, estamos hablando hace 15 años, el tema del emprendimiento, todas estas organizaciones que ayudan, y toda la información no está como al alcance de ahora, un clic, a ver cómo montar un negocio, qué puedo hacer. Y así fue que dije, ok, ¿para qué soy buena? Me volví a hacer esa pregunta. En el arte, amo el arte. Y así empezó, Baluarte, en el garaje de mi casa, con un ¿En rótulo, serio? con un rótulo que decía, se dan clases de música. Y yo era la que daba la clase de música, la que limpiaba, la que vendía, etcétera, etcétera. Al año ya tenía no solo clase de piano, sino de guitarra, de todos los instrumentos. A los 2 años involucré la parte de danza, contraté maestro. Y bueno, hoy en día hemos pasado por un altos y bajos, porque Baluarte hubo una temporada que tuve que cerrar en la pandemia Mm. físicamente, pero ahí es donde me reinventé porque teníamos una sucursal en Masaya, Nicaragua, y también abrí una sucursal en Granada, en un momento no me fue bien, luego la volví a abrir. Bueno, todo lo que pasa uno con el Wow. emprendimiento, que para mí nada de fracaso, es todo aprendizaje, aunque queden experiencias fuertes de eso, pero Baluarte en el 2020 llega a un punto de quiebre, donde viene la pandemia, tengo que cerrar el espacio físico y ahora qué, y ahora qué. No, no Mm. me consideraba muy buena en la tecnología y ese ahora que me salí de mi zona de confort y dije, ¿ahora qué? Ahora vas a buscar qué hacer. Y empezamos a dar clases en línea, fuimos de la primera academia en Nicaragua que todas las clases, piano, guitarra, flauta, ballet, lo dábamos en línea. Y venía, como te digo, todo para mí es de occidencia. Antes de la pandemia, había conocido así, poniendo en Google Baluarte, me salió Academia Baluarte Perú. Y yo, ¿cómo? Y empecé a dar clic. Hacían casi lo mismo que yo hacía. La historia era bien parecida. La muchacha había empezado también en un garaje y me puse en contacto con ella. Wow. Hoy en día hasta le digo hermana, se llama Majira Cuña y es la directora de Baluarte Perú. La historia es muy parecida a la mía y dije, wow. En un momento hasta unificamos logos y entonces empezó esa alianza y de tener cerrado físicamente y ese punto de quiebre, empezamos a dar clases en línea y nos volvimos un baluarte internacional. Entonces, como la crisis te trae una gran oportunidad si te Mm. sabes reinventar. Luego volvimos a abrir en el espacio físico y hoy estamos, pues, hoy en día tenemos 15 años de existir, damos clases de música en todos los instrumentos, de danza, de arte. Y para mí eso es tan importante porque, como vos decías, yo veo que los niños ahí se transforman. La Mm. educación te forma, Mm. pero el arte te Te transforma. transformo. Mm. Yo veo como niños llegan, por ejemplo, introvertidos y después los papás me dicen, ¿y qué les hicieron? ¿Qué les pasó? Nosotros nada, es el arte fluyendo a través de la pintura, ellos expresan sus emociones, a través de los instrumentos, a través del baile se vuelven niños más seguros, niños más sociables, mejores seres humanos. Te cuento que en algún momento de mi vida he dicho, ¿para qué estoy haciendo esto? Cuando veo los números, sigo haciendo esto. Pero cuando te das cuenta, y volvemos a lo mismo, cuando te das cuenta que es parte de tu pasión, parte de tu Mm. misión, digo, vamos por buen camino. El resto viene por añadidura. Así Y es. han pasado ya 15 años de ese primer rótulo en ese garaje y pues hoy en día sí, es un emprendimiento, como te digo, ha tenido sus puntos altos, sus puntos bajos, sus momentos de quiebre, sus momentos de decir, sigo con esto, vale la pena. Y cuando yo veo la carita de los niños y cuando yo Mm. veo cómo se transforman y cómo potencian sus Mm. talentos y me encuentro, yo digo, yo no sigo creciendo, pero
tal vez niños que tenían 8 años ahora ya tienen 18, yo sigo siendo la misma. Y yo digo, ¿qué Así, hicieron ellos? así es. Y los veo y me dicen, sí, yo me acuerdo cuando iba a clase de piano, unos han conseguido becas, inclusive en el extranjero, porque los que piden becas les importa mucho esa parte artística y extracurricular, que a veces en Latinoamérica no se da como prioridad, sino como es una actividad extracurricular, en cambio, parte del currículum, entonces, han conseguido becas, excelentes trabajos, me dicen, yo no olvido estar en Baluarte. Entonces ahí es donde decir, vale la pena Vale y la seguir. pena. Y de ahí, como todo te digo, tu vida bailando y va cobrando sentido. Me gustaba desde siempre dar charlas. Desde los 15 años pertenecía a una comunidad donde yo daba charlas a jóvenes y yo me paraba en un auditorio y empezaba a predicar y a dar charlas a jóvenes, era responsable pastoral y siempre me gustó dar ese mensaje. Y en el 2016 dije, en el 2015, antes, perdón, todos los años le ponía un eslogan a Baluarte. Baluarte Okay. dejando huella. De ahí empezó todo. Y caminando por la arena ese año, dije, ¿cómo le pongo este año el eslogan? Y vi las huellitas que iba dejando en la arena. Dije, ve, nosotros venimos a este mundo a dejar huellas. 1000 veces había ido al mar, nunca había tenido ese momento de introspección. Y dije, le voy a poner este año Baluarte dejando huella. Y fue allí que empezó ese eslogan, dejando huella, dejando huella. Y en el 2016 digo, ¿por qué no hago una marca personal? Y se llamaba primero Deja tu huella, Victoria Báez. Hoy en día es Victoria Báez mi nombre y después Deja tu huella. Y empecé a grabar videos, a poner posts, a hacer mi canal de YouTube y todo orgánico. Y tal cual, yo iba y tenía una experiencia, miren, el día de hoy me pasó esto y aprendí esto y empecé a ver que a la gente le gustaba bastante. No, jamás lo vi como un negocio, seguía yo con Baluarte y hasta que en el 2020 igual ese punto de quiebre de ahora y empiezan a contratarme empresas para hablar y a través de online y yo decía, ok, ahora me van a pagar por lo que hago, por lo que me gusta hacer, de qué bonito se siente si yo me gusta hacerlo. Y así empezó y empecé a consolidar la marca y en un momento sí, debo de confesar que peleé las marcas y dije yo, ¿qué tiene que ver Baluarte de niño? Y lo cuento por si estás pasando, estás escuchando esto y estás pasando por ese momento donde sentí que dos cosas son diferentes. ¿Qué tiene que ver Baluarte de niño y arte? Y ahora Victoria Deja tu huella, marca personal que trata del empoderamiento, del potencial humano, no tiene nada que ver. Y empecé como a quererlas divorciar. Y un día, recuerdo después de estar eh, pidiéndole a Dios sabiduría, decía, no, están peleados, ¿no? Son dos cosas diferentes. Me di cuenta que al final son lo mismo porque en una potencias talentos y habilidades a través del arte y trabajas con niños. Igual estás dejando tu propia huella. Y en la otra trabajas con empresas o trabajas con mujeres empoderadas, das esas herramientas y también estás dejando huellas. Dije, ok, qué lindo poder tener ese enlace de darte cuenta que lo que estás haciendo de diferentes áreas llega a lo mismo. No, Ahí y date surge cuenta también que, sí, date cuenta que incluso la experiencia que están viviendo le deja una huella a los niños, ¿no? Pero incluso para ellos es una manera de identificarse con el hecho de que ellos van a dejar huellas. ¿Sabes? Tienen otra razón más allá de tocar el instrumento porque están ligados con el valor de Baluarte, ¿no? ¿Y de dónde salió el nombre de Baluarte? ¿Por qué Baluarte? Baluarte es una fortaleza. Entonces Ok. yo quería hacer, y es una fortaleza que protege a lo que está en su interno y va ganando territorios. Entonces, hay gente que me pregunta que si es del Baez, Baez con Sí, sí, sí. arte, no, Baluarte es una fortaleza en el mundo a nivel internacional. Y Deja Ok. tu huella, pues es un tema que me ha calado mucho, es parte de mi filosofía de vida. Y de ahí han venido otros proyectos como Renacer. En el Sí. 2020 yo pienso que fue mi propia catarsis. Todo Mm. lo que sale al aire es porque primero Victoria lo ha aprobado y yo recuerdo que estaba pasando por un momento difícil, económico, quiebre Ya te iba a total. preguntar, ¿tenía aquí algún desafío personal que te ha permitido transformarte a nivel mental, Pues emocional y espiritual? por ahí va. Mira, el 2020 cerré el negocio. Es cierto que estábamos dando clases en línea, pero de verdad le debía a todo el mundo, o sea, muy quiebre económico, emocionalmente.
me salté un poco ese tema, pero con el papá de mis hijos estuve casada 11 años, luego me divorcié, fui mamá soltera y estuve sola 5 años, hasta que en el 2020 y llegó ese punto donde estaba mal en todos los sentidos, de salud, quiebre emocionalmente, físicamente, todo lo que se te puede ocurrir. Y empecé a trabajar mucho en mí misma. Entonces me iba a un lugar aquí en Nicaragua que me encanta, se llama Flor de Pochote, en la naturaleza, es como un campo, un bosque, y yo me iba horas y horas igual a escribir, a llorar, a sanar. Recuerdo que un día tomé una piedra y dije, aquí anclo todo lo que no me permite avanzar y la tiré ahí como una cascada natural. Y empecé a sanar y dije, bien, ¿por qué no hago unas giras con propósito? Para que otras mujeres vivan la experiencia que yo estoy viviendo, porque yo estoy renaciendo como la águila. Y desde pequeña me encantaba la historia del águila, cómo a los 40 años renace, se renueva, y empecé a estudiar la filosofía del águila y creé este programa basado en los 7 principios del águila, donde es un día, es como un retiro, no es religioso, es espiritual, porque abierto al público todo tipo de creencias, lo que vas a llegar es a reconectarte, por eso se llama renacer, reconecta, reinvéntate y renace. Y entonces eso que fue, para mí primero una experiencia personal de renacer, empecé a ofrecerlo al público y así empezaron la primera, segunda y varias ediciones de ¿Y Renacer, cómo que lo es un programa. estructuraste? En ese punto de quiebre donde uno se cree que no vale pero nada, donde uno cree que ha intentado todo desde una buena fe y al final todo en tu vida está como descontrolado y tú dices, bueno, ¿por qué me va tan mal si yo creo que Sí, estoy haciendo qué es lo que no estoy haciendo bien? Entonces, ¿cómo en ese punto de donde la autoestima está así como que quiero estar en mi cama nada más arropada, se te ocurre darle valor a otras mujeres? ¿Cómo estructuraste eso? Porque parece como muy rápido. Estaba así, no, o sea, eso fue un proceso que te llevó ah, tiempo armar un paquete que diga qué puedo decir, cómo puedo ayudar. ¿Cómo fue ese proceso de, estando tú en esa posición, querer ayudar a otros a que estuvieran diferentes? Porque uno no fíjate se que lo cree, todo, ¿no? Uno dice, pues si yo estoy exacto, tan no, mal, no, ¿cómo voy a ayudar a otros? para Ujú. nada, exacto, yo como yo venía a ayudar a otros, si yo soy que me ayuden, pero en ese momento donde todo lo que iba probando, ya, ok, si te conectas con vos mismo y reconoces tu valor, no importa lo que te digan los demás, sos más allá de la experiencia, esto es solo una experiencia, en este momento no sos Victoria que está en depresión, no sos Victoria que está quebrada, no, vos sos un ser humano que está pasando este momento y es temporal, es temporal y va Ok, a pasar. ok. Entonces no creas que fue una vez, pero muchas veces que fui a ese lugar era como, yo hacía mi retiro personal, pasaba hasta Mm, 5 o 6 horas caminando en la naturaleza, caminatas conscientes, sentía, quiero mm, abrazar un árbol, a mí no me importa que digan que es locura, hay gente que lo entiende. Yo digo, el quien habla mi idioma lo entiende, pero otros que es eso, y yo abrazaba el árbol y yo sentía esa conexión y empecé a sanar. Y lloraba, me daba permiso de ser humano, me daba permiso de llorar por lo que estaba pasando. Se juntaron muchos duelos en ese momento mm, y dije, esto necesitan las mujeres, necesitan un espacio donde ellas puedan ser ellas mm. mismas, donde ellas puedan liberarse y decir, bueno, estoy en un punto de quiebre, no sé qué hacer ni para dónde ir, es válido. Deja de ser la fuerte que te dicen, Oh, sé la fuerte. ya. Ujú. Mira, no tenés que llorar, vamos, seguí adelante, sí, vos podés, pero hay momentos que tenés que decir, sabes que en este momento no puedo y me voy a dar permisos para reconstruirme. Y yo decía, me estoy reconstruyendo pedacito a pedacito. Agarraba los pedacitos y me reconstruía. Y entonces en ese proceso yo recuerdo que yo caminaba por ese lugar y decía, esto lo tienen que vivir otras mujeres, esto que estoy sintiendo lo Mm, tienen que vivir otras mujeres. Y ahí fue donde se fue armando como esa estructura de que es un día, por eso le llamo una gira con propósito. Tenemos una versión de mediodía, una versión de todo el día y a quedarse a mm, dormir. Ya más profunda hacemos otras actividades en la noche, donde al final es empoderar a esas mujeres, recordarles su valor, que más allá de mm. lo que estén pasando, ellas valen y son un ser humano excelente. Trabajar esas creencias que, sabes, muchas veces lo que nos detiene no es nosotros mismos, esa creencia que venís cargando. Y Que la alguien venís te dijo, cargando, que escuchaste, que te contaron. te la hiciste bien, pero es Mm, liberarte esa analogía, ese simbolismo, porque yo siempre le digo, es un simbolismo.
cuando tiramos esa piedra en ese lugar, es todo lo que te viene cargando. Pero tú Y sabes que eso es como, es tú te poderoso. sientes como, porque es tu identidad. Todo eso que tú crees y piensas es lo que te ha definido quién eres. O sea, si yo me quito eso, ¿qué meto ahora para cambiar mi identidad, ¿sabes? No es un paso mágico, no es un paso fácil. No. ¿Ah? Te quedas No. como el águila. Yo les digo, a ver, ¿cómo se queda el águila? El águila se renueva, se quita las plumas, se quita las garras, se quita su pico y por 150 días, y yo siempre lo hago broma, o sea, no se van a ir mujeres a desaparecer 5 meses, por favor, ¿verdad? Yo quisiera, pero por 150 días queda sin nada, así, sin nada, y empiezan a salirle nuevas plumas, un nuevo pico, una nueva garra, Mira, para voy a volar. leer eso. No sabía eso. Bellísimo, mira, yo lo he escrito en mi blog, lo hablo mucho porque es que sabes que, y es verdad, ya te voy a contar, porque a la edad de 40 años el águila toma esa decisión, y por eso es que es el águila, el ave de mayor longevidad, llega a vivir 70 años. Entonces yo siempre he hablado del águila con una pasión, ¿y qué pasó? Lo hablaba, ¿verdad? Desde la experiencia, desde lo que yo Mm, había vivido en ese momento, te estoy hablando del 2020, yo me quité las garras, me quité las plumas viejas y volví a mm, renacer. El año pasado cumplí 40 años. Y yo siempre que hablaba de ese principio, porque son 7 principios, yo decía con pasión, y el águila cuando ya sus 40 años, ay Dios, porque ahí la vida me dijo, sé congruente con lo que decís, querés vivir realmente lo que decís. Y literal, volví a pasar por un momento donde me volví a quitar todo, o sea, despojarme de lo que las etiquetas que yo venía eh, creándome solita, ese mm. hacer y hacer, me había vuelto una persona muy productiva, hay que hacer esto, más, y me había olvidado del ser. Entonces, como la vida me dijo, a ver, vení, si vos vas a estar hablando de eso, por favor, vivilo. Y a la edad de 40 años volvió a ser un renacer. Yo creo que el renacer es todos los días. No tenés que Ujú, pasar ujú, 5 meses ujú, en la montaña ujú. para poder renacer. Entonces de ahí nace estas giras con propósito. Un programa lindísimo que me encanta, yo digo que es de mis preferidos, ¿verdad? Por todo lo que se vive, es un antes y un después. Es un antes, después voy a escuchar los testimonios de las mujeres y te dicen, wow, vine así y después de acá he creado nuevos hábitos, me va mejor económicamente, me va mejor en el amor. Yo les digo, ok, no es magia, tampoco lo vendan así, no crean de que vamos a hacer una magia. Es porque te diste cuenta de lo que vales y lo que vos puedes hacer. Y que no Y creo que importa lo que también, sí, creo que también eh, a veces por voluntad propia, las mujeres somos fuertes de una manera diferente, somos fuertes de adentro hacia afuera. Entonces creo que el hombre es fuerte externamente y las mujeres somos desde adentro, ¿no? Y vivimos tantas emociones al mismo tiempo cuando nos acompañan tantos roles y tantas responsabilidades. Entonces nosotros no nos detenemos a cuestionar si las queremos tomar o no. Es que forma parte de lo que es ser mujer. Lo cual no creo que esté mal, siempre y cuando uno empiece a hacer conciencia de eso. Si no, mira, me toca ser mamá. O sea, yo decía, siempre he sido lo que me ha tocado hacer, incluso en los trabajos. Yo hacía lo que se necesitaba hacer. No era, déjame analizar en qué soy buena, en qué puedo hacer. No, no, no. La gente lo veía por mí y me buscaban en función a eso. Y yo decía, bueno, si tú dices que yo soy buena, pues yo voy a dar fe de eso, pues yo voy a hacer que tú no quedes mal y yo soy buena. Pero no era un reconocimiento desde mí hacia afuera. Yo tenía que esperar que alguien lo viera para yo creerme. Por eso fue que llegó esa crisis de identidad, pues si ya nadie me dice nada, porque estoy en mi casa solamente siendo mamá, entonces era un golpe constante, eran látigos constantes, ¿no? Entonces, uno creo que es fuerte por naturaleza. La diferencia es cuando logras saber para qué eres fuerte, qué puedes hacer con esa fortaleza y que fuerte no significa soportar todo sin decir nada, ¿no? Es otro tipo de fuerza, ¿no? Entonces, y mira, yo cuando estabas hablando de que me iba 5 horas a llorar y yo decía, mira, cuando uno es mamá, es esposa, cuando se pasan situaciones, uno es un pilar fundamental en el hogar, fundamental. Uno se quiebra y todo como que se cae como dominó, ¿no? Entonces yo recuerdo que hubo momentos, eso nadie lo sabe, que hubo momentos en que Dios te bendiga, vaya al colegio, chao, amor.
te vaya buen día. Y apenas trancaba la puerta, me tiraba en el piso a llorar. Y cuando ya llegaban todos, nada pasa, la comida está lista, todo está bien. Pero lo mío era, no, era que debilidad. ¿Por qué soy tan débil, chica? Pero ¿por qué tengo que tener esos momentos de llorar? No me daba el permiso de eso, ¿no? Y ahora disfruto. Yo lloro mucho, mucho, por todo. Yo Viendo también, es películas, que liberador. escuchando, sí, escuchando conciertos, yo lloro por todo. O sea, todo me lo vivo así, y soy muy intenso, ¿no? Entonces, sí creo en ese espacio que le ofreces a las mujeres y más allá de ello es, después que salgan de allí, que tengan herramientas para, como una ancla, para volver a levantarse cuando creen que no pueden otra vez. Porque, como yo digo, tú llevas 20 años viviendo de una forma, entonces ofreces este tipo de experiencias magníficas de transformación y darse cuenta de que tiene muchas más capacidades. Entonces, también es importante que de allí se vayan con herramientas suficientes para mantenerse después que no esté Victoria al lado, ¿sabes? Porque uno decía, yo iba a muchos retiros. Yo cuando estaba joven tocaba guitarra también en la iglesia católica, y grupos, íbamos a retiros, íbamos a charlas y no sé qué más. Entonces yo decía, cuando yo regresaba de los sitios, yo decía, todo el mundo está igual. La única que Sí, viene diferente soy yo y me ven como mostrito. Entonces, sí, sí. uno tenía dos opciones, o luchar contra eso o volverte una más, pues si ya. Sí, lo que acabas de decir es fundamental, porque a veces no es crear codependencia en los demás de que tiene que Es, estar Victoria, tiene que estar ahí la coach, tiene que estar una motivadora, no, sino vos tomar esas herramientas que se te están dando para vos misma usarlas en momentos de dificultad. Y para mí el ejemplo arrastra muchísimo. Mira lo que estás contando mm, vos, María, qué importante hablarlo, porque las mujeres nos han dicho, hay que ser fuerte, usted es fuerte, usted es el pilar del hogar, y entonces nos vamos pasando tantas cosas. Yo recuerdo que cuando me divorcié y mis hijos estaban pequeños, todavía igual, ellos se iban y yo lloraba, pero yo a ellos les mostraba una mujer fuerte y mm, trabajaba en su inteligencia emocional. Y cuando te dije que en el 2020 tuve también todo tipo de situaciones, me estaba la vida preparando para lo que venía. mm, A veces tenés que limpiarte de todo lo que venís arrastrando, porque me gusta contar la parte fea, la parte que no fue muy bonita, pero después la parte que mejoró. ¿Por qué? Porque sí se puede, si yo pude, vos podés, todas podemos. Y yo digo, he pasado por esto, a los 24 años me escapé de morir por mm, una negligencia médica, estuve al borde de la muerte, me daba un 10% de probabilidad de vida. Y no lo cuento para, ay, pobrecita, no, sino para que, mm, ok, yo te mm, entiendo lo que estás pasando. Cuando le digo a alguien, yo te entiendo porque pasé por esto, he pasado por quiebre financiero, he pasado por divorcio, he pasado por momentos de quiebre emocional, de luto, todo lo que te puedas imaginar. Pero no me quedaba ahí. Ah, que sí he llorado, sí. Que hay momentos que he mm. tirado la toalla, también, pero he renacido como la águila. Y la vida después te premia cuando vos empezás a trabajar en vos misma. Yo decía, estoy sola con mis hijos, ¿será que existe el amor verdadero? Y ahí vino todo otro proceso de trabajar, porque vos no puedes creer que a otra persona te va a complementar, vos necesitas a Mm, otra persona, sino que ujú, ambos tienen que ser personas que estén completas ellas completos. mismas, que trabajen en conjunto. Y ahí apareció mi actual esposo, ¿verdad? En el 2020 a finales, después de todo esta El dos mil catarsis. veinte hizo maravilla contigo. Para vida, Sí. exacto. Y yo digo, wow, entonces la vida me premió, me puso un montón de pruebas, pero sí, yo ya estaba clara lo que quería. Yo no quería a alguien que viniera a rescatarme, ni ser un salvador, sino una persona igual, con experiencia que había tenido yo también, buenas y no tan buenas. No una persona perfecta, ni yo también, pero nos fuimos complementando. Y pues ahora mi actual esposo, vivimos con mis hijos de 18, 16 años, las cosas han mejorado financieramente, emocionalmente, porque cuando vos trabajas de aquí, como decimos, de adentro hacia afuera, empieza a mejorar todo. No es arte de magia, no es de la noche a la mañana, ok, ya estoy viendo esto, ay, pero es que estoy pasando una situación, mañana quiero amanecer bien. No, es un proceso y te va a costar y te va a doler y te vas a caer y te vas a volver a levantar. Pero sabe que
la recompensa es grande cuando trabajas de adentro hacia afuera. Y por eso yo cuento el antes y el después. Y hoy en día me dicen, pero qué lindo, entonces ahora la vida la tienes feliz, perfecta. No, No. no, siempre hay retos, siempre hay dificultades, pero vos vas viendo como, ok, yo ya pasé ese nivel, ahora yo puedo pasar este otro. Yo ya sé cómo son las cosas y hay niveles desconocidos, de repente te viene un reto que esto no me lo esperaba, esto yo no lo había vivido, pero vas adquiriendo en la vida herramientas. Por eso es la importancia de tener personas, coach, motivadores, psicólogos, escuchar este tipo de programas como tu podcast, porque vos escuchás la experiencia de otros y decís, ver, yo también puedo pasar por esto, entonces a mí me va a ir bien, claro que sí. Si vos trabajas en vos mismo, si vos, en lo primero en vos, para que tus hijos estén bien, para que tu familia esté bien, para que tu negocio esté bien, vos primero, trabaja en vos. Yo me tenía ya olvidada, era la última. Así es. Y créetelo, y todo es temporal. Lo que estás pasando hoy no te define quién sos. Eso es temporal. Sí, yo creo en el creer, en el crear y el intentar. ¿Sí? Exacto. ¿Qué puedes perder, no? Y hace poco había grabado un podcast y yo decía, bueno, por fin conseguí la definición, soy multipotencial, no hago una sola cosa, sino que uno intenta varias y como tú comentas, pareciesen que no tuviesen nada en común, pero cuando ves las habilidades que tienes que desarrollar en cada una de ellas, al final se compenetran, se engranan, son necesarias, se complementan, ¿no? Y hace la diferencia. Entonces, cuando empieces a ver el contexto, algo más amplio, y yo veo las cosas y yo digo, si tú me das un nombre, mira lo que me pasaba. Esto no lo he Total. dicho, esto no lo he dicho. Ajá. Mira lo que me pasaba. Yo decía, ¿por qué siempre, si tú me preguntas a mí algo, yo te doy ejemplo de eso, pero no me preguntes cómo se llama o no sé. Entonces la gente me decía, mira, tú sabes de tal cosa, ya, ¿de qué se trata? De esto, de esto, de esto, de esto. Ah, sí, 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 pero yo no sé cómo se llama, pero yo te puedo decir cómo se hace. Entonces luego yo dije, yo estoy equivocada porque es que la gente habla de muchos conceptos, cita libros, y yo decía, Dios mío, yo estoy en una completa ignorancia. Yo soy ignorante de estas cosas porque yo no tengo esta capacidad de citar. Y después dije, yo le puse imagen, yo soy de mucha imagen, ¿no? Yo le puse imagen, es que para mí las palabras son bolsas, es un saquito Ujú. lindo, decorado, con terciopelo, bello, pero adentro ¿qué hay? Yo necesito rellenar eso. Entonces yo no me quedo solo con, es que esta palabra, pero ¿qué significa para mí esa palabra? ¿De qué manera me sirve? ¿Qué sentido tiene? Y es cuando yo empiezo a ponerle algo a esa bolsita y es cuando cobra vida para mí la palabra. Entonces ya entendí que yo tengo que ejemplificar las cosas y conseguirle un sentido antes de ponerle un nombre. No me importa cómo se llame, pero quiero saber qué hay dentro de eso. Entonces ya no lo juzgo, sino ya lo convertí en algo útil, ¿sí? Ya eso me ha permitido hacer preguntas, ¿sí? Si tú quieres, siempre voy con una pregunta que me permita a mí entender el contexto de lo que me estás diciendo, ¿no? Entonces, es convertir ya también lo que tú ves diferente, raro, porque no se parece al común, en una habilidad, ¿sí? ¿Cómo la podemos mejorar? ¿Cómo la podemos convertir en una herramienta en vez de una debilidad? Sí. Entonces, ya poco a poco, cada vez que lo converso, que le pongo voz a lo que sale, lo que está dentro de mi cabecita, va cobrando más sentido, ¿va? Cobrando más sentido. Tenía una pregunta para ti. ¿Qué ha aprendido Victoria de ser mamá? ¿Qué fortaleza? ¿Qué te ha enseñado el ser mamá? ¿En qué te ha transformado? Además de, pues, el potente amor que uno siente y esta energía constante de ser fuente creadora de vida, ¿no? Cuando uno entiende eso, que ha sido privilegiada con el hecho de crear vida, ¿no? Eh, ¿En qué ha cambiado Victoria después que fue mamá? Fuiste muy joven, ¿no? Y creo que tienes varios momentos. Mira, cuando fui mamá joven, o sea, todas mis amigas iban todavía a fiestas, estaban viendo otra etapa, y hoy que veo que hay amigas que tienen niños pequeños, yo digo, yo estoy muy bien porque mis hijos ya están grandes, son como mis amigos. Mis hijos han sido mis maestros. Yo siempre pensé, aun cuando no tenía herramientas y todo esto que estamos hablando, yo decía, lo que yo viví, aprendí a no juzgar a papá y a mamá, ¿verdad? Porque lo que viví es con lo que ellos tienen en ese momento. Aunque Ujú, antes ujú. uno los juzgaba y los culpaba, culpaba Sí. a su padre de todos sus traumas. Hoy en día no, uno dice, ok, ellos dieron lo mejor. Pero yo dije, sí, yo voy a hacer cosas muy Ujú. diferentes. Yo les enseñé, por ejemplo, a mí me cuidaban demasiado, yo como única hija era como, no te caigas, no esto, era Cristal.
sobreprotectora y yo los lancé. Oh, Como las sí. águilas, les digo yo, ellos son súper independientes y yo siempre decía, ellos tienen que sobrevivir si yo no estoy. Si yo me muero joven, ellos tienen que sobrevivir. Ahora les digo, se me pasó la mano, son demasiado Depende. son, son buenos muchachos, no es porque sean mis hijos, creo que me ayudó a no pasarle todas mis creencias o mis traumas o lo que yo vivía. Ellos, por Mm, ejemplo, vivieron, no creo que no les haya dolido, pero vivieron el divorcio de una manera tan mm. distinta a otros compañeritos de clase porque ellos lo veían bastante normal, con una inteligencia emocional que vos hablas con mi hijo mayor y me deja como, wow, vos no has estudiado coaching, ¿verdad? Ellos simplifican más las cosas, ¿verdad? Increíble. Ujú. Entonces son mis maestros de vida, son mi inspiración y yo los veo a ellos y me da como emoción que están cumpliendo un montón de sueños que yo tenía, que yo por cualquier circunstancia tal vez no los cumplí y ellos estaban imparables, uno tras otro, y yo digo, ay, este era un sueño mío y entonces Así. estás proyectando esos sueños, eso sí, siempre lo dejo que vivan su vida. Ujú. Inclusive cuando mi hijo mayor iba a elegir su carrera, yo ya sabía lo que es bueno, pero yo dije, Victoria, no lo diga, porque después va a ser lo que mamá le dijo. Ujú. Entonces, solo le fui haciendo igual preguntas para, a ver, hijo, ¿y qué sos bueno? Terminó estudiando comunicación y relaciones públicas, buenísimo para eso, le encanta, es creador de contenido. Entonces, yo sabía desde siempre que iba a hacer eso, pero trato de Ok. no Lo decirle lo que guiaste con preguntas en vez de darle la respuesta. exactamente. Excelente. Y ellos, hay cosas que me gustan, hay cosas que no, hay decisiones que digo, no me gusta, pero es su vida. No trato de que vivan lo que yo no viví, o porque lo veo, por ejemplo, en Balbarte, que hay papás que llegan, es que yo quise tocar piano y yo quiero que toque piano. Y el niño Ujú. dice, quiero pintar, pero es que yo hace muchos años yo quería tocar piano. Entonces, no podés que tus sueños no cumplidos no, o frustrados venga a proyectarlos en tus hijos. Más bien, ellos son seres humanos distintos. Tengo dos hijos muy distintos. Uno es súper creativo, cerebro izquierdo, hemisferio derecho, ¿verdad? Y el otro es hemisferio izquierdo, que tenés que decirle las cosas Dios. más estructurado. Digo, Ujú. ¿cómo trabajo con Sí. ambos? Les doy momentos a cada uno, porque son distintos. Trato de hablar su idioma de cada uno eh, y no compararlos. Eso también me ha servido, porque Mm. son tan distintos, yo no los comparo, este tiene sus habilidades, este tiene, pero me enseña a ser un mejor ser humano. Hoy en día son mis mejores críticos, así lo digo, mamá, ¿por qué subí ese video? Mire que no sé qué, ay, es que hablé esto, y entonces me encanta porque son mis mejores admiradores, ahí están siempre en los proyectos, en las charlas, y siempre me están animando, pero también son mis mejores críticos. Y lo más importante, no me permiten mentir porque, por ejemplo, yo hablo de inteligencia emocional, y entonces la otra vez estamos aquí en casa y estábamos discutiendo un tema, y yo, ¿qué? No sé qué. ¿Y dónde está la inteligencia emocional? Me dice, acuérdese que habla de eso. Y yo, ops, vivilo. Por eso yo digo, lo que vos decías al mundo tenés que vivirlo en casa. Y ese es tu primer ejemplo, porque ellos no me van a dejar mentir. Y entonces ellos a cada rato me están diciendo, nunca olvido, y lo he contado varias veces, una vez estaba triste, estaba llorando, y sí, mi hijo mayor entró a la habitación y me dice, ¿qué tiene? Vea, yo le voy a enseñar a alguien que habla muy bonito y que le va a dar consejos. Yo me imaginé En que se serio. agarró YouTube y yo dije, ven, me va a enseñar a alguien. Y me Tú mismo. mostró un video mío. Ok, entonces yo lloré. En ese En video serio. yo hablaba de la piedrita en el zapato. Yo hablaba una analogía, como a veces andamos cargando una piedrita en el zapato, nos duele y seguimos cargando la piedrita. Entonces, ¿verdad que habla bien bonito? Me dice. Sígala. Wow. Escuchen sus consejos, me dijo. Y yo dije, wow, eso para mí fue como una cachetada. Claro, imagínate. Como quien dice, viví lo que estás diciendo, mamá. Y entonces, cada, no, como te digo, no soy la mamá perfecta, no soy la persona, pero intento de siempre ser ejemplo en casa, porque ellos se fijan de que, hey, ¿de qué te sirve estar hablando bonito en redes, en una entrevista? Y después en tu casa no vivís eso. Para mí es muy importante la congruencia. Créeme lo que es un trabajar día a día, porque no sos perfecta. Con todas las herramientas de repente se salen, las emociones se desbordan y ellos me dicen, cuando empecé a estudiar PNL, reencuadre, mamá. Cuando le digo, ay, hijo, mira, tengo tal situación, reencuadre, ¿y ahí dónde está el reencuadre? A ver, ¿y ahí? ¿Para qué está estudiando? Y eso han sido mi mayor ejemplo, mis mayores maestros, y me encanta verlos cómo están volando. Creo Yo que es un creo que paso a paso también, porque
Porque sí también existe esa situación donde uno como trata de mostrar algo para los demás que le ayude, creen que uno no tiene margen de error, ¿sabes? O Sí. sea, hay quienes se ponen de un lado de la película donde esperan que ese error suceda para juzgar tu contenido. Y hay otras Así es. personas que se preguntan si todo eso que ella dice, ¿por qué cae en estos momentos? Entonces, te digo que es un paso a paso porque de repente, por ejemplo, me podría ver mi hija deprimida y pasar días en ese estado y, y preguntarse por qué yo estaba así. De repente, el cambio que puede ver es, bueno, ahora ya no pasa 5 días, ahora pasa Es, 2. ¿Sabes? No es de la noche a la mañana, no es que este, la diferencia se hace en que puede salir un poco más rápido porque sabe lo que está sucediendo, pero no es que no se pase por el proceso, no es que estamos inertes a que la situación no suceda. O sea, no es que ya la sabemos todas, no es que cuando más sabes o cuando más conoces el proceso te das cuenta de la necesidad que tienes de vivirlo, de practicarlo para que se vuelva piel, ¿no? Se vuelva una parte de ti, ya sea natural, y es cuando podemos llegar a esa congruencia. Entonces, que se entienda que también es un paso a paso, no es que ya nos estudiamos el libreto y ya no pasa nada. lo que estás diciendo, mira, literal, porque antes yo tenía una situación difícil y yo una semana, lloraba una semana entera. Hoy digo, ok, tengo esta situación, me doy permiso de llorar, digo, hello, anuncio a todos, voy a llorar y me libero, me conecto, yo me conecto mucho con la naturaleza, me Ujú. desconecto para conectar y ya al día siguiente amanecí como que nada, ¿verdad? Sí. Pero porque tenés las herramientas, no es magia, las trabajás, Ujú, reconocer, pero ujú. entonces antes pasabas 5 días, ahora pasabas menos. Y así Así es. sucesivamente, y es importante que lo recalque, porque a veces dicen, Ujú. ah, ok, entonces las personas que andan en este mundo, ve, Mariale no tiene problema, yo veo a Victoria tan feliz, así me dicen, vos sos bien feliz, sí, pero porque yo decidí ser feliz, pero también tengo retos y desafíos, ¿verdad? Así es. Entonces, Sí, por eso eso es muy... es como que la manera, en mi caso fue cambiar la mirada. O sea, las situaciones son las mismas, solo que cambias la mirada de cómo las quieres enfrentar. Para cerrar, te gustaría, bueno, no sé si tienes otra cosa que añadir, pero para cerrar me gustaría esos pequeños tips de detox mental que habías comentado. ¿Cuáles son esos, algunos tips que la gente se pueda llevar de detox mental que desde Victoria Ser Humano le ha servido? Los califico en los episodios realmente como herramientas que te ayudan a superar retos, pueden ser tangibles o intangibles. En tu caso, utilizas este término de detox mental como para reiniciarte, para ese botoncito de reset, para volver a empezar desde la experiencia. Y también si tienes algunos libros, pueden ser 1, 2, 3, lo que tú quieras, que quieras dejar como recomendación para todo el que nos está escuchando. Claro, a mí me encanta regalar bastante contenido de valor. Si ustedes Ujú. quieren el detox mental, ahí tengo la rueda de la vida, pueden entrar a mi página web www.victoriabaezcoach.com. ¿Y de dónde surge el detox mental? Nuevamente, yo estaba pasando por un proceso, por eso les digo, todo es muy probado. Y dije, ok, a veces hacemos detox físico y nos tomamos batidos y esto para Mm. bajar peso, para limpiar nuestro intestino, nuestro colon, etc. Pero hey, y no hacemos un detox mental. Entonces creé un mini programa, uno es de 7 días o su versión más corta, 5 días, porque me he dado cuenta de que la gente persevera los primeros 3 días. Entonces, Sí. los primeros 3 días en el chat todo el mundo está, ya el cuarto ya no. Entonces, simplemente lo Como la primero es dieta. Uno empieza igual. midiendo los primeros gramos, pero ya el quinto día, Exacto. Yo empecé como, primero era un detox de 21 días, dije, la gente no lo no se sigue, puede ok, hacer. lo bajé a 7, ahora está en 5. Pero el objetivo es que te quede por lo menos una herramienta. Lo primero es hacerte consciente de tus pensamientos, ¿verdad? ¿Qué sucede? Nosotros, ¿cuántos pensamientos tenemos en el día? 60.000, 70.000. No nos hacemos conscientes que nos hablamos feo y que estamos pensando el peor escenario. Entonces, cuando te haces consciente, yo me daba un golpecito así, clic, Victoria, Mm, este es negativo. Igual, no es mm, magia, no es de la noche a la mañana, pero escribilo. Cuando te das cuenta, ah, ve, tengo pensamientos negativos, ¿cómo lo puedo cambiar a un pensamiento positivo? Un ejemplo, ay, tengo miedo que me corran. ¿Pero por qué tienes miedo? Estás bien. Aparte de eso, si te corren, pues emprender. ¿Me entiendes? Es ir como cuestionando lo que mm, estás mm, pensando
Lo segundo, súper importante, que también me transformó, de quién estás rodeado. Vos sos el promedio de las 5 personas con las que te rodeas, dice Jim Rohn. Y es verídico. Yo vivía rodeado de gallinas y ahora de águilas. Y hago esa analogía. Entonces yo cacaraqueaba, ahora vuelo. Y está bien, las gallinas también son hermosas, pero yo siempre lo digo a manera de broma. Hay una etapa de tu vida para cada uno de ellos. Hay su Exactamente. momento de gallina, hay su momento de águila. Pero sí, vos vas a potenciarte en la medida que te rodees de personas que vibran Mm. como vos. Y la vida te va a ir mostrando. Imagínate vos, nosotros no nos conocíamos y de repente nos conocimos en una certificación y aquí estamos y nos damos cuenta que tenemos mucho en común y pudiéramos pasar haciendo este podcast 3 horas. La vida te va conectando con personas que vibren en tu misma sintonía. Tercero, también ordenar tu espacio físico y tu espacio digital. Porque, ¿qué sucede? Nosotros, ¿cómo está tu cuarto? ¿Cómo está tu cuarto? ¿Cómo está tu oficina? ¿Cómo está tu casa? Y de repente damos hacia afuera e internamente no nos damos cuenta. O sea, hacer ese detox, botar lo que no te sirve, regalar. Yo soy muy regalona, yo regalo lo que no me sirve. No guarde las cosas por si acaso, no. Ya tienen, todas las cosas tienen su ciclo y su lugar, ¿verdad? Y también ese detox digital, se nos olvida que seguimos a personas y hasta criticamos, ay, me cae mal esta persona y la seguís en redes sociales. Entonces es hacer también ese detox, ser agradecido. Parte de ese detox es tomarte el tiempo de cuánto te estás quejando y cuánto estás agradeciendo. Te vas a dar cuenta que te quejas más de lo que agradeces. Empezar a no ver el punto negro, sino la hoja blanca, la enorme hoja blanca en ese puntito negro, y empezar a ser agradecido día a día y te vas a dar cuenta de que tu vida cambia cuando sos agradecido. Y uno de los más importantes es el pasado ya pasó. Ya pasó. Lo que no hiciste, no lo hiciste. Lo que no te fue tan bien es aprendizaje. Y al final siempre aprendemos, pero hay gente que se vive anclada en el pasado. La Victoria de hace muchos años se anclaba en el pasado. Ay, me fue mal ya. Y lloraba por algo que me fue mal. Y nos volvemos coleccionistas de herida. ¿Sabes qué es un coleccionista de herida? Que el que agarra el álbum, como el álbum de fotos, y empieza, ay, esta herida, y vuelves a llorar. Esta otra herida. Y tengo otra herida. Y no, ya pasó. Ya, el pasado ya pasó. Lo que tenés es el hoy. El presente, por eso se llama presente regalo. Y el futuro es incierto. Ni siquiera sabes. Está bueno que tengas metas, está bueno que tengas sueños y todo, pero no sabemos si ya mañana, Sí, mañana hay eclipse, mañana hay eclipse, no sabemos si vamos a amanecer bien. Viví el hoy, el presente, disfrutar el proceso. Entonces, estos pasos, mira qué sencillo y simple, si los aplicas cada cuánto, las veces que vos querrás, cíclico, tiqui, 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 te vas a dar cuenta porque me fueron sirviendo a mí. Conectarte con aquello que te suma, que te hace reír. A mí me encanta la música, yo paso mucho tiempo tocando piano, la naturaleza, amo la naturaleza. Y sobre todo, deja tu propia huella con tus talentos. Parte de dejar mi propia huella, también, ya para terminar, quiero comentarles, fundé un congreso, Mujeres que Dejan Huella. ¿Cuál era el objetivo? Visibilizar lo que están haciendo otras mujeres, ¿sabes? Porque yo digo que de nada sirve que cuando te morís te hacen un montón de reconocimientos, si no, no te vas a dar cuenta. Y empiezan a decir, ay, qué linda, tan buena que era María, ay, Victoria, tan buena que era, ay, su video. No, de conocer a las mujeres en vida. Entonces de ahí surgió el año pasado, hice ese primer congreso. Te he dicho, donde la pero tú crees en diosidades, los míos son causalidades. Ya, ya hablaremos de eso que acabas de decir, para que veas cuánta coincidencia hay. mucha coincidencia. Y ahí fundé pues ese congreso, Mujeres que Dejan Huella. Fue la primera edición en noviembre. Fueron 12 mujeres que yo reconocí su trabajo. Mujeres, unas en comunicación, otras en finanzas, otras en belleza. Porque las mujeres no debemos de competir, debemos de compartir. A mí me encanta, yo siempre estoy invitando a colegas y me dicen, pero si hablan igual que vos y en competencias. No, no es competencia porque lo hablamos diferente, porque estamos en este mismo camino. Yo tengo mi salsita, mi esencia, y vieras que yo a veces inicio una conferencia bailando belly dance, otras veces tocando guitarra, otras veces piano, y tal vez mi colega es muy buena y sabe todo y habla lo mismo que voy a hablar, pero ella tiene otra esencia y ella lo inicia de otra manera. Entonces, no, es competencia. Estamos Y tenemos filtros, tenemos filtros. Mira, es tan cierto eso, créanme. Por eso yo le digo, tienen que darse permiso a experimentar de lo mismo en varias formas. Porque, por Exacto. ejemplo, yo puedo escuchar un contenido, el contenido me gusta, pero
quizás en mi caso, el tono de voz no me mantiene enganchada, la velocidad en la que hablan no me gusta, el ambiente o el tecnicismo. Entonces, yo evalúo varias cosas, aun cuando reciba la información, no necesariamente me vaya a quedar. Entonces, yo empiezo a probar diferentes personas para ver cuál de es. Hay una, mira, tengo un amigo que me dice, pero si yo te dije lo mismo. Y dije, pero es que no lo entendí en ese momento, es que no sé el tono Exacto. de voz de esta persona, el momento en que me lo... Y una persona que no conozco, que lo escuché por redes, lo que sea, y me quedó. Entonces, sí es posible que varias personas hagamos lo mismo, pero es que hay una persona que va a recibir tu mensaje diferente, que esa manera en que tú la transmites es la que le hace, le resuena y le dice, oh, entonces tengo un amigo que me dice eso, pero si yo te he dicho lo mismo, y yo le digo, pero es que no lo entendía contigo, no sé por qué no lo entendía contigo. Y con relación a de quién nos estamos rodeando, te cuento algo. ¿Con quién te estás rodeando? Y decía, tienes que reunirte, rodearte de esas 5 personas. Y yo decía, bueno, pero es que mi entorno, por ejemplo, había llegado aquí, no conozco a nadie, de quién me rodeo, entonces hay que empezar a buscar gente de habla hispana, pero no estamos en la misma línea. Wow, ¿cómo se hace esto, chico, de empezar a rodearme? Entonces lo dije, bueno, vamos a verlo, como dice una amiga, desde el piso más arriba. Vamos a subir el escalón. ¿Cómo se vería esto de otra manera? ¿Cómo podría reencuadrar esta de rodearte de las 5 personas? Entonces dije, no necesariamente tengo que basarlo en las personas que literalmente tengo cerca de mí, sino a quién quiero seguir o Ah, de quién quiero aprender, de quién quiero absorber información que me permita a mí llegar a donde quiero llegar sin ni siquiera, esa persona ni siquiera lo sabe, que está haciendo un impacto en mi vida, ¿no? Entonces, es ese carrito que lo uno con lo que dices ahora de ordenar tu espacio físico y digital, es ese carrito de supermercado con una compra inteligente, sabiendo a dónde quieres conseguir, qué quieres conseguir, una compra inteligente, vas sin hambre al supermercado y empiezas a escoger sabiamente esas personas que tú crees que pueden ayudar en tu proceso. Y eso puede variar, pueden ser buenos para mí, pueden ser esa gallina en una etapa de mi vida y luego puedo cambiar a otro escenario porque ya esa persona me dio lo que me tenía que dar. Entonces, esta rotación de esas 5, o sea, existe una rotación de esas 5 personas de acuerdo a lo que estés buscando en el momento, ¿no? Y pueden permanecer en ti el momento que sea útil, ¿no? exacto. Yo he escuchado, no sé si alguna vez has escuchado la analogía de que es como un tren. En tu vida hay personas que se van a bajar de Ujú. estación, otras que van a estar todo el tiempo. Y a medida que vos vas creciendo, es normal. Mira, a mí me ha pasado que hay gente que yo quiero mucho, pero ya no me relaciono mucho porque no vibro en su misma sintonía. Ujú. Sigo queriéndolo, tengo ese cariño, pero ya no. Y van apareciendo en tu vida personas que sí son igual que locos que yo, que maravilloso, que queremos cambiar el mundo. Porque las personas que queremos hacer un impacto positivo, sí, nos llaman, nos tildan de locos, nos tildan de que, quién sabe, andamos en otra órbita y Sí. definitivamente andamos en otra órbita porque yo digo que yo vivo en mi mundo de maravilla, yo no concibo un mundo de maldad. Sí existe, pero en mi mundo la gente es buena, en mi mundo la gente se apoya. Yo digo, ¿será que la gente se levanta? Hoy voy a hacerle daño a, o sea, no entiendo. ¿Sabes? O sea, ¿cómo lo... Entonces yo digo, hay que practicar lo que dice Mike Cara, el vómito de la mañana. Cuando te me espantes con ese pensamiento, vomítalo temprano y ya deja fluir Igual. otra cosa. Sí, deja fluir otra cosa. Y eso que dice que uno vive en un mundo de maravilla, me pasaba en las organizaciones. Cuando uno plantea cómo uno se imagina ese ambiente organizacional ideal de quiero ir a trabajar, no es que tengo que ir a trabajar y sentirte que tienes una voz dentro de la organización y que tú tienes conciencia del valor que representa el cargo que estás desempeñando, la gente me decía, me parece la historia de los ositos cariñosos. O sea, ¿cómo se Sí. hace eso? ¿No? Aquí hay que producir, vamos, numeritos todo el tiempo. Entonces, bueno, yo prefiero disfrazarme de unos ositos mientras tanto. No, qué lindo, de verdad que sí. Y estamos para dejar nuestra propia huella, disfrutar el proceso de todo lo que te está pasando. Lo bueno, lo que no creas que no es tan bueno, tiene un aprendizaje. Al final, venís a este mundo a disfrutar. Yo no consigo que la vida sea difícil, no, la vida es bella, con todos sus Ujú. bemoles Sí, sostenidos, si sí, los hablamos, sostenidos. Así. con Y sus todo silencios tan importantes. el piano tiene teclas blancas. Negras son los momentos difíciles que ha pasado, los blancos los momentos buenos, pero para hacer una linda armonía, los dos Tienen que tienen que estar, estar. tienen que existir. Eh, Así es. eh, estamos para apoyarnos. De verdad, mil gracias por la invitación.
Me encantó que se repita. Como decimos, hay gente, mira, a veces bastante gente me invita a entrevistas, pero no se siente así tan bonito. Me encanta esto, porque Gracias. algunas se centran y está bien, y me han Ujú. preguntado cómo tu trayectoria y qué es lo que haces, etcétera, y eso también está bien. Pero yo creo que más allá de lo que volvemos a decir, más allá de lo que ven, la coach, la conferencista, está el ser humano, de lo Ujú. que ha pasado, de lo que ha vivido. Eso es visible, pero ¿qué hay atrás? El backstage. Y ahí empezás a entender mucho de esa persona. Mucho, Así que sí, te da un fascinada. espacio. Yo le digo desempolvar la empatía y agradecer muchas cosas que quizás no te habías dado cuenta. Y Amén. valorar. Estoy Mira, tu fan. Victoria, ¿tienes algún libro, alguna literatura no tienes por qué, pero si la tuvieses que Por acá. recomendar? Ok, yo te iba a decir No, mi claro, propio, por supuesto. pues en el año, en el año 2021 se dio la oportunidad con 13 mujeres maravillosas de escribir un libro. Soy Ujú, coescritora de Mujeres Reales que ujú, dejan huella, ujú. decididas a escribir nuestra propia historia. Por ahí Ok, está, lo puedes conseguir sí, en Amazon. Y es un libro donde cada una plasma su historia de vida. Mi capítulo se llama Dejando huella desde mis talentos. ok, Eh, Este es el libro que ha sido co-creado, ¿verdad? Con mujeres maravillosas de Venezuela, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, México, República Dominicana, mujeres maravillosas. Y este proyecto que lo hablábamos antes del podcast, sigo escribiendo, digo sigo porque que diario hay un capítulo nuevo, sigo escribiendo mi propio libro, que pronto saldrá, no sé si finales de año o inicio del año que viene, pero va a ser una realidad, donde voy a plasmar esas historias que te estoy contando de cómo sí se puede ok. salir adelante. Y si me preguntas libros que recomiendo, me encantan todos los de Ismael Cala, Ujú, Margarita Paso. Ismael Cala, también me encantan Los secretos del bambú, El arte de sí, comunicar. Me lo gustan los tengo libros de ese. más. Yo creo que cada uno tiene como para cada momento, porque cuando hablamos de liderazgo, mi referente es John Maxwell. Maxwell, Cuando ajá. hablamos de desarrollo personal, me encanta Ismael Cala. Margarita Paso, me conecto y para mí la modelo. Tenéis que tener modelos a seguir también, Ujú, me fascina. Eh, Me encanta también Lain Calvo, él es español. Tiene un libro que se llama Vuélvete imparable, cómo atraer el dinero, cómo atraer el amor. Él te habla también cómo ha sobrepasado un montón de situaciones. Entonces yo tengo como varios referentes en ujú. diferentes áreas y son libros que he leído ahí y que han calado en mí, ¿sabes? Porque a veces lees cosas muy bonitas, pero ahí quedan pues, una bonita lectura, pero estos sí han calado en mí. Y, y bueno, yo creo que es una mejora continua. Diario tenés que ser mejor. Las redes ahora tenés podcast, mirá, Sí, tenés YouTube, tenés podcast, tenés libros. Todo está a sí, disposición. sí, sí, están allí. Está en cambiar y ser mejor. Así es. Quiero agradecerte, Victoria, por este rato de compartir, por darte la oportunidad más que a mí, de regalarte un espacio de reconocimiento, de recorrer tu historia, de entender cuán valioso ha sido cada paso que has dado. El escucharte hablar de tus hijos y hacer esta pose cuando apenas te pregunté, como que este es un momento que necesita tiempo para conversar. Este, me gusta ver que la gente se conecta con lo que está diciendo y pues muestra mucha más autenticidad y que viene de un espacio donde es verdad lo que estás contando. Y la idea es transmitir ese valor de que cada historia cuenta y que tenemos. Mira, le habla a una persona que hasta hace poco creyó que no tenía nada que contar. Y pues ir validando todos tus pasos, todas tus experiencias, permite reconocerte como ser humano y darte ese valor que muchas veces esperamos que venga de externo. Así que quiero agradecerte muchísimo tu espacio, tu tiempo y este domingo que me has regalado para poder grabar y compartir contenido de valor para los demás. Mil gracias, cada historia cuenta y de verdad que a mí me emociona porque hay momentos donde se te olvida tu propia historia y recordarla, si te fijas, hay momentos que me emocioné, hay momentos que Mm, reflexioné y digo, wow, de verdad que a veces hay que volver a ver atrás solo para darte cuenta de lo que has recorrido, lo que has sí, caminado y a dónde estás. Y para así seguir es. adelante con más fuerza, más fe y dejando tu propia huella. Mil gracias, María.